Hola, con esta diapositiva damos la bienvenida al curso de Automatización de Sistemas de Producción del Máster de Ingeniería Industrial de la Universidad Loyola. Esta asignatura se encuadra dentro de un máster profesionalizante y responde a unas competencias profesionales que se presupone que tiene que adquirir el estudiante de Ingeniería Industrial antes de salir al mercado laboral. Esta es una asignatura que toca muchos aspectos diferentes. Tiene su raíz en asignaturas de grado como regulación automática, tecnología electrónica, programación, automatización industrial, robótica, pero trata de darle un enfoque más aplicado y más orientado a la industria. Cuando decimos un enfoque más orientado a la industria, vamos a decir dos cosas. Primera, que ahora no nos vamos a hacer solo preguntas tecnológicas, es decir, no solo nos interesa cómo se programa la máquina, cómo se conecta la máquina, cómo se selecciona la máquina, sino que ahora vamos a alejarnos y vamos a ver el sistema de producción en sentido amplio, el sistema de producción completo, es decir, cómo se proyecta el sistema de producción automático dentro de los límites del tiempo de esta asignatura. O sea, proyectar un sistema de producción es una cosa que puede llevar muchos meses y dedicación a tiempo completo, con lo cual aquí lo que tenemos es la posibilidad de discutir las variables claves en ese diseño. Y en el segundo sentido en el que vamos a aproximarnos a la industria es en el de utilizar ejemplos industriales, instalaciones, planos de instalaciones industriales, programas de control industrial, ¿vale?, reales que existen en factorías de hoy en día y que nos va a permitir, bueno, pues ver trabajo real hecho delante de nuestras pantallas. Estas diapositivas son una primera introducción al curso. Y como habíamos empezado diciendo que esto responde al desarrollo de unas competencias que tiene que tener el ingeniero industrial, vamos a hacernos la pregunta de qué tiene que saber un ingeniero sobre automatización. Bueno, pues para ello voy a partir de la clásica definición de la automática, que se entiende en los medios ingenieriles como un conjunto de recursos, de medios mecánicos, electrónicos e informáticos destinados a realizar operaciones sobre el mundo físico y tomar decisiones sin intervención humana. Esta es la definición más sencilla que existe de automática y de hecho es casi la que tendría cualquier persona que va caminando por la calle. O sea, cuando a alguien no necesariamente especialista le preguntan en qué consiste automatizar, pues en muchos casos te contestarán retirar la intervención humana de un proceso. Bien, nosotros a eso le hemos añadido que hay una serie de medios mecánicos, electrónicos e informáticos que son los que estudiamos los ingenieros. Aquí vemos a la izquierda una imagen en la que un operario parece que está haciendo una operación de ensamblaje con unas piezas. En esta otra imagen estamos viendo que otro operario está haciendo una operación de torneado, ¿vale?, que es mecanizado de piezas. Entonces, entre el primer paso y el segundo paso, pues vemos la introducción de la máquina, ¿vale?, del elemento mecánico que apoya al operario para realizar su tarea, simplificándose esta sensiblemente. Y en el tercer paso, pues vemos que ya no solo retiramos a la persona del proceso mecánico, o sea, de donde se ejerce la fuerza, sino que retiramos a la persona del control. Finalmente sí hay una persona que hace una supervisión, pero en un nivel de abstracción mucho más alto. Bien, esta máquina que aparece aquí no es más que una máquina de control numérico, es decir, de mecanizado automático. La automatización está presente en todas partes, en todo tipo de proceso industrial hoy en día y además posiblemente sea una de las tareas que más se demandan hoy en día por parte de las industrias. Con lo cual, si queremos acceder fácilmente a un mercado de trabajo interesante, en expansión, que permanentemente va a generar puestos de trabajo, pues es muy razonable acercarse a la automática y entenderla bien. Aquí lo que tenemos es una imagen de una fábrica de Siemens, la Siemens Electronic Works,
Ambrec, que se fundó en 1989, aunque esta foto es reciente, ¿vale? Y se considera que es la fábrica, la factoría más inteligente de Europa y una de las más modernas a nivel mundial. Se considera que esto es un modelo de cómo deberían ser las fábricas en el futuro, y este tipo de modelo se podría implementar en países en desarrollo, donde no hubiera cualificación suficiente para hacer un trabajo muy técnico, o en países desarrollados, ya que el hecho de que el personal que se requiere suele ser técnicamente muy cualificado y sin embargo no se requiere gran volumen de personal, pues facilita el retorno de esta producción industrial al mundo desarrollado. Y volviendo a la pregunta primigenia de este curso, que sobre las competencias que debería tener el ingeniero industrial, vamos a hablar un poco más de la definición de automática. Bien, la definición de automática es muy concreta, pero tiene también una definición normal, es decir, hay una serie de instituciones internacionales que estandarizan la terminología en torno a la automática y es importante conocerlas. Una de ellas es la Federación Internacional de Control Automático, International Federation of Automatic Control, que en España tiene su representación en la CEA, el Comité Español de Automática. Nada que ver con la Confederación de Empresarios. Y también tiene importantes competencias en la definición de los estándares de automatización el IECUBO, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que es también una sociedad de escala internacional con muchísimo peso, muchísimos miembros. Yo pertenezco a ambas instituciones y he estado en la junta directiva de CEA durante varios años. Sin lugar a dudas, la automatización es uno de los sectores profesionales con más empleo. Nosotros ahora mismo, sin quererlo, nos están pidiendo las empresas de nuestro entorno, nos están pidiendo trabajar con ellos en automatización. Estamos ahora en un proyecto considerable de una automatización de una planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos mediante una nueva tecnología de pirólisis. Y lo único que percibimos es que están buscando como locos gente para programar y para automatizar. Eso no quiere decir que nos vayan a llamar a casa. De alguna manera tenemos que entrar en contacto con las redes donde se nos perciba como capaces de automatizar en la industria, y por eso recibimos una formación. Es un sector en desarrollo continuo y tiene amplias perspectivas de futuro. Por supuesto, habrá quien dice que la inteligencia artificial nos jubilará a todos y desaparecerá el trabajo no solo el manual, sino el de los ingenieros. Bueno, mi opinión es que todavía queda muchísimo para ella. La inteligencia lo que ha ido es dándonos cada vez más capacidades de automatización, pero eso lo hemos ido usando para hacer mejores sistemas de producción, más eficientes, con más calidad y más seguros. No hemos ido utilizando la capacidad de automatización para quitar más puestos de trabajo, por lo menos para los ingenieros. Bien, aquí lo que vamos a discutir es la definición de automática como la habíamos dicho en la primera diapositiva, en el sentido de que la automática es un área muy difícil de acotar, es un área muy dispersa, toca muchos aspectos: robótica, electrónica, sensores, IoT, autómatas programables, es casi infinito. Posee un gran dinamismo, y lo cierto es que la automática es difícil de aprender. La automática es tan difícil de aprender que algunos planes de estudio son exclusivamente de automática. O sea, vosotros sois ingenieros industriales generalistas, pero algunos planes de estudio dedican 4 y 5 años de la formación exclusivamente a este área. Así que si queremos responder a este debate de qué competencias debe tener un ingeniero industrial en relación con la automática, lo que tenemos claro es que tiene que conocer las herramientas tecnológicas disponibles para la automática y entender la función de cada herramienta tecnológica. El grado de profundidad será discutible, pero es preciso conocerlas todas. El ingeniero industrial tiene que desarrollar habilidades técnicas, o sea, no es un mero conocimiento. Yo puedo saber lo que es una electroválvula y un PLC, pero es un consenso, es una cosa en la que estamos todos de acuerdo, que el ingeniero tiene que ser capaz de diseñar sistemas automáticos, desarrollar controladores hasta cierta complejidad. Cuando la complejidad se dispara, evidentemente hay que buscar especialistas, pero las habilidades técnicas fundamentales hay que tenerlas.
Hay una cuestión que a veces se pasa por alto, pero puede ser una de las más críticas en automatización, que es la necesidad de ser capaz de integrar sistemas. Aisladamente, entender de PLCs es relativamente fácil. Entender de cómo programar un robot también es sencillo, si se dedica uno una serie de días o semanas a aprender los detalles. Pero a menudo lo que nos encontramos con la automatización es que nadie nos dice qué tecnologías tenemos que emplear, simplemente nos enseñan un proceso industrial y nos sugieren, nos llaman para proponer estrategias de automatización. Entonces tenemos que ser capaces de integrar sistemas, de prever cómo van a interoperar entre sí. Normalmente hay sistemas existentes y nosotros tenemos que dotarles de nuevas herramientas. Pensemos en una cinta transportadora en la que hay material que tiene que colocarse al borde de una máquina y resulta que hay que posicionarlo para ser procesada. Nos piden que el posicionamiento ese lo haga un robot. Pues fijaos, la gran dificultad no está en programar un robot, sino programar un robot que se ajuste al entorno de fabricación donde se encuentra. Bien, saber integrar o aplicar la tecnología en los sistemas de producción. Una cosa es saber cómo funciona aisladamente, pero los sistemas de producción tienen muchas restricciones. Por ejemplo, nosotros podemos pensar cómo automatizar una operación de ensamblaje de piezas, pero ahora sucede que en el sistema de producción las piezas que han de ser ensambladas se están moviendo de manera continua. En tal caso, tengo que diseñar tecnologías muy específicas para ese sistema de producción. Por supuesto, tenemos que ser capaces de comprender y sacar partido a las innovaciones. La automática es el mundo de la innovación. El que dentro de 5 años tenga un reto de automatización y se refiera exclusivamente a lo que ha aprendido en la universidad puede tener un problema. Así que cada vez que nos planteamos un reto tenemos que alzar la vista y mirar qué es lo que hay hoy. Esto es muy complejo y muy exigente. Por supuesto, es un área que requiere reflexionar y tomar decisiones importantes, decisiones de impacto. Bien, y además tenemos que ser capaces de realizar proyectos y documentos. Esto no es programar robots, esto no es cablear cosas, hay que hacer proyectos y documentos. Muy bien, pues el curso lo vamos a organizar en torno a estas habilidades que vamos a desarrollar en cierto punto. No las vamos a llevar hasta el infinito, tenemos los créditos que tenemos, pero vamos a avanzar en ellas. En primer lugar, vamos a estudiar los conceptos fundamentales y los modelos de la automatización de sistemas de producción. Vamos a ver cómo es un sistema productivo, cómo lo modelamos, cómo hacemos los cálculos sobre esos sistemas productivos, cómo asignamos recursos a esos sistemas productivos, cómo automatizamos ciertas tareas, y todo eso es muy conceptual. Esta es la parte más teórica. Además, vamos a aprender un poco de tecnologías y herramientas. Pues vamos a revisitar el PLC, que muchos de vosotros domináis o habéis llegado a dominar hasta cierto punto en el pasado, pero vamos a verlo desde una manera mucho más aplicada. Vamos a hacer un trabajo interesante entre grupos de 2 para gestionar un almacén automático con una herramienta que es muy poderosa, nos gusta mucho, que es el factorillo, que vamos a utilizar en un nivel bastante superior al del grado. Lo vamos a utilizar a nivel de máster. Vamos a ver proyectos. Evidentemente en un mes no vamos a hacer un gran proyecto, pero vamos a trabajar con la documentación de un proyecto real de automatización. Bien, un proyecto que yo mismo dirigí hace bastantes años, tuve que trabajar duro en ello, tuve que ponerme al día también en muchos aspectos, no solo de automatización, sino de ingeniería eléctrica, de protecciones, etc. Y para mí fue un aprendizaje importante en aquel momento en cuanto a formalizar un proyecto de automatización, y me interesa traerlo aquí también. Vamos a desarrollar habilidades tecnológicas y vamos a, en paralelo, a desarrollar ciertas habilidades de gestión. Ya veréis cómo. Muy bien, como metodología vamos a tratar de hacer una experiencia para el estudiante que podáis trasladar directamente al entorno industrial. Vamos a reforzar vuestras competencias tecnológicas. Vamos a tratar temas de actualidad que sean de interés especial para vosotros. Por ejemplo, Internet of Things, industria conectada, PLC, robótica. Vamos a intentar hacer una asignatura que os motive y refuerce vuestra autoestima, porque vais a lograr hacer funcionar cosas.
Vamos a tratar de daros una perspectiva realista de las dificultades y los retos. Y vamos a tratar de desarrollar habilidades transversales. Vamos a realizar un aprendizaje basado en proyectos. El proyecto va a ser muy importante dentro de esta asignatura, pero antes de llegar a ello os pido una cierta paciencia, en el sentido de que las clases iniciales serán una revisión teórica. Vamos a trabajar en el proyecto Industria 4.0 y bueno, aquí tengo puesta la componente internacional, pero en este año no vamos a poder desarrollarla porque estamos sometidos a mucha incertidumbre, con lo cual voy a prescindir de esto, si me permitís. Hay conceptos teóricos muy importantes. Parte de la metodología de esta asignatura está en torno al proyecto Industria 4.0. Aquí yo soy un obsesivo de la realidad, de los proyectos reales, de las cosas que funcionen. Todo lo que nos cuenten en diapositivas, en papel, no tiene la misma consistencia de lo que nosotros seamos capaces de hacer funcionar por nosotros mismos, ¿verdad? Pues eso es lo que quiero trasladaros, que el papel lo aguanta todo, pero cuando uno se impone un reto de hacer que las cosas funcionen, vamos a tener que dedicar un poco más de tiempo a cada cosa y refinar, iterar y depurar. Lo cierto es que esto es una experiencia muy innovadora y un tanto atrevida en la que yo me embarqué con dos universidades extranjeras, con la de Greenwich y con la de Fontys, una en Greenwich, junto a Londres, y otra en Holanda, para tener una experiencia completa Industria 4.0 con los estudiantes. Os voy a poner más tarde un vídeo sobre esta experiencia. Para mí fue enormemente satisfactoria. Para muchos de los estudiantes también, pero tengo que reconocer que transcurridas 2 semanas o 3 semanas del comienzo de esta experiencia, los estudiantes empezaron a desfallecer, empezaron a tener pues una cierta frustración porque posiblemente pensaban que las cosas eran más sencillas y la verdad es que tienen cierta complejidad. Yo esa complejidad no quiero esconderla, quiero que la conozcáis como ingenieros. Pero al mismo tiempo soy consciente de que tenéis un máster donde el horario está muy optimizado, muy apretado, que no tenéis tiempo por las mañanas para ir al laboratorio y escuchando esta, digamos, insatisfacción por la parte de la exigencia de los laboratorios, he desarrollado una versión muchísimo más ligera del laboratorio. De hecho, lo que vamos a hacer es no vais a implementar nada nuevo, sino que vais a construir lo que o hacer ejecutar los programas que ya están implementados. Pero sí vamos a trabajar en comprender ese código que ya está programado y en ponerlo en marcha y hacer una serie de pruebas y ensayos para poner a punto todo el sistema. Así que bueno, me voy a quedar con las dos partes fundamentales, con la de la comprensión del código y la de la satisfacción de tener las cosas funcionando. Esto lo vamos a hacer en grupos de cuidado. Aquí tenemos 4, esto lo vamos a modificar y vamos a trabajar con 6 estudiantes por grupo. Si no, teníamos un grupo por encima de 30, no tenemos material para más de 5 grupos, con lo cual vamos a trabajar con 6 estudiantes por grupo. Este proyecto va a tener una serie de retos, el de la tecnología específica de cada grupo, pero también va a tener un importante reto de coordinación, un importante reto de compromiso y bueno, la internacionalización ahora mismo no está presente. Crítica y reflexión, sí. Bueno, lo que hacemos con este proyecto además es generar un cierto debate en torno a cómo se puede trasladar el aprendizaje del mismo a un contexto industrial. Entonces, al final hicimos una actividad en la que cada estudiante escribía una reflexión sobre las tecnologías aprendidas, sobre en qué contextos creía que podían ser útiles y pues nos trasladaba un poco al plano más abstracto, no tan técnico. Bueno, la evaluación es un 70% los trabajos de clase y un 30% el examen final, que es requisito superarlo, o sea, es exigible superar el examen. El examen estará basado en los conceptos de las clases teóricas y los conceptos o las experiencias adquiridas a lo largo de los proyectos de curso. Intento facilitar mucho el camino al examen
porque bueno, también sé que es una asignatura de máster, no es tanto de estudiar a lo bruto, entonces preparo pues muchas preguntas de cómo podría ser el examen. Para la parte del proyecto Industria 4.0 tengo un conjunto de preguntas larguísimas. Para la parte de teoría pues hacemos un quiz online. Bueno, vamos trabajando bastante para que las calificaciones sean exitosas. La bibliografía imprescindible, la única imprescindible es este libro que lo tenemos disponible actualmente en PDF en la biblioteca uloyola.es. Nunca me cansaré lo suficiente de decir que leer es una actividad fundamental para un universitario. Si encima es alguien que tiene un máster universitario y que además es ingeniero o ingeniera, la lectura es totalmente el mejor aliado que podéis tener. Entonces yo lo recomiendo es lecturas de este libro. Este libro es amplio, es muy largo, toca todos los aspectos de automatización de sistemas de producción. Lo que pasa es que quizás sea un poco excesivo en el hecho de que al mismo tiempo que explica la automatización, explica producción en general. Y esto sí que puede resultar un poco amplio. Bueno, aquí lo que tenemos es una primera toma de contacto o un primer análisis de vuestro perfil en el que me gustaría tener una idea de qué formación previa tenéis. ¿Vale? Entonces os voy a pedir que rellenéis hoy mismo este cuestionario de Google Forms con el fin de conocer vuestros perfiles en relación con la automática. ¿Vale? Modular la profundidad de los conceptos con los que vamos a trabajar. Si los perfiles necesitan conceptos de base más teóricos, pues entonces trabajamos aspectos más teóricos durante la clase. Si ya tenéis superados los conceptos teóricos y podemos irnos a actividades más prácticas, pues nos movemos hacia esas actividades. Y por último, los perfiles de estudiantes están destinados a organizar los grupos del proyecto Industria 4.0. Idioma de impartición, pues castellano, ¿vale? Es así como está definida la asignatura, pero es necesario el uso del inglés para leer la documentación del proyecto, que se os va a facilitar en inglés, para las búsquedas en internet y para la comunicación con un equipo internacional, aunque este año no vamos a contar con ello. Bien, pues vamos a seguir reflexionando un poco sobre la automatización en sentido amplio, que quizá sea algo novedoso para la mayoría de vosotros. Vamos a pensar en la automática desde el punto de vista de cómo la sentimos, del ideario que tiene la gente sobre la automática. Es decir, vamos a hablar de esperanzas, temores y de cuál es la realidad. La automática es una cosa que los primeros automatismos son ciertos ingenios que ya provienen de los griegos, pero siendo sincero y realista, la automatización como profesión y como dominio técnico amplio está vinculado en sus orígenes a los sistemas de producción. Al principio la automática solo la podíamos asociar a los robots industriales, las cintas transportadoras, los procesos automatizados, y sin embargo hoy la automática la encontramos en todas partes, absolutamente en todas partes. Ya, por supuesto, ha roto las barreras de la industria, ha ocupado el espacio urbano, ya encontramos automatización en el control de tráfico, en el control de los semáforos, en la vigilancia de la seguridad vial, las multas también, todo eso es automatización, los sensores y, por supuesto, ha penetrado los hogares y ha entrado en el entorno doméstico por muchas vías, algunas de ellas para la limpieza del hogar, estos robots aspiradores que tenemos. La lavadora automática es un buen automatismo, un perfecto ejemplo de ejercicios de automatización industrial, el lavavajillas, pero cada vez van apareciendo nuevas posibilidades, ¿no? Y por eso gran parte del éxito de los asistentes digitales que tenemos hoy en día, del tipo de Alexa, están asociados a que pueden activar determinados mecanismos, luces, cortinas, persianas y responder a determinados eventos externos a través de los sensores. Vamos a echarle un vistazo a algunas encuestas que se han hecho sobre la automática que nos van a dar alguna luz sobre los temores que la automática suscita. Bien, en primer lugar,
Esta serie de gráficas principalmente las he obtenido del Economist. El Economist tiene cada cuatrimestre tiene un especial que se llama Technology Quarterly, que os recomiendo mucho que lo consultéis porque es una visión muy de economista, muy amplia y muy humanista de las implicaciones de ciertos desarrollos tecnológicos. Y son reflexiones muy profundas. Yo soy suscriptor de esta revista y a mí me parece fascinante, pero además, aún así, está accesible en abierto. Vamos a ver la primera pregunta. ¿Las organizaciones usan automatización? Bueno, pues aquí lo que están preguntando es si su organización usa automatización para automatizar los procesos del negocio. Ojo, pueden ser físicos o puede ser de tratamiento de información. Entonces vemos que un 40% de los que contestaron hacen un uso moderado y después un 51% dicen que hacen un uso intensivo. Bien, entonces aquí está organizado por secciones y empezamos a observar cosas interesantes. Por ejemplo, en Europa parece que tenemos un uso de la automatización intensivo más amplio, ¿vale? Esta franja más amplia, o sea, donde se usa más, pero la suma total no se emplea tanto. Bien, los niveles más altos de automatización lo encontramos en Estados Unidos. Esto es una cosa que no nos sorprende demasiado, pero de pronto también hay países que destacan como India, como es que North America aquí hace referencia a la región completa, es decir, está incluyendo México y Canadá. En Japón, donde hubiéramos supuesto que el grado de automatización es muy amplio, sin embargo encontramos niveles bastante bajos. En Singapur es un país muy destacado por su uso de la tecnología, sin embargo no hay tantas personas que respondan afirmativamente a esta pregunta. Y en Estados Unidos encontramos uno de los máximos desarrollos. Bien, bueno, aquí va por sectores y aquí nos preguntan que cuáles son los sectores más automatizados. Claramente telecomunicaciones, en telecomunicaciones todo es automatizado porque al fin y al cabo no hay posibilidad de hacer trabajo manual con los datos que transitan por la fibra óptica, y después claramente la manufactura, o sea la fabricación también la destacamos, pero después vemos otros sectores que son son usuarios intensivos de la automatización, como son la energía, por supuesto, las finanzas, después en una posición un poco posterior la salud, y el sector público pues queda muy atrás. Fijaos, esto es una cosa que también deberíamos exigir los ciudadanos a nuestro Estado y a nuestro sector público, y es que saque el máximo partido de las tecnologías de automatización. Bien, bueno, pues siguiendo con la visión general social de la automatización, vamos a mirar ahora dentro de las empresas. ¿Cuáles son las funciones de las empresas donde la automatización de procesos ha penetrado con más intensidad? ¿Vale? Entonces, bueno, el detalle de cómo se elabora estadística es aquí nos dicen que el porcentaje de personas que responden diciendo que más de la mitad de los procesos han sido automatizados. Entonces, ¿en qué departamento? Pues siempre, claramente, el departamento IT es el más automatizado. Después, operación y producción, ¿vale? Operaciones, en el caso en el que no estemos en pura manufactura, operaciones puede ser la propia gestión de un sistema de reparto como Deliveroo, ¿vale? Y production, pues ya sería la automatización del sistema de producción. Finanzas tiene un alto grado de automatización y fijaos, aquí ya pues está todo por debajo del 33% en Customer Service, aunque se ha automatizado mucho con los asistentes digitales y demás tecnologías, pero no tanto como para hacer para representar una parte importante del negocio. Los asistentes digitales tampoco son perfectos y la sociedad también a veces rechaza este tipo de atención automatizada. Administración y oficina está poco automatizada. Bueno, aquí en Loyola yo creo que sí, que la administración está súper automatizada. Por poner un ejemplo, las actas de las calificaciones
las asignaturas son un proceso que va haciéndose paso a paso. Primero un profesor rellena el acta, después publica la fecha de revisión, se queda el acta abierta, pero en ese proceso vosotros sois notificados por las notas que habéis recibido y podéis consultarlas. Después podéis acudir a la revisión. La revisión se ejecuta en un plazo y entonces a continuación el sistema nos escribe automáticamente a los profesores para decir que tenemos que actualizar el acta, después tenemos que cerrarla, después se lanza un proceso de firma en el que se nos manda un SMS al móvil, hacemos una firma digital y en toda esa cadena la verdad es que hay una gran automatización. O sea, esto sí es una oportunidad de automatización importante, pero parece que en general no se está aprovechando. Y fijaos, curiosamente, los dos campos donde menos automatización parece que hay son recursos humanos y departamento legal. Yo creo que estos dos departamentos tienen un recorrido para una capacidad de ser automatizados importantísima. En recursos humanos, la exploración automática de ciertas características en los currículum vitae es una cosa que está avanzando a un ritmo sorprendente, y en el aspecto legal, pues también la exploración automática de textos, sentencias, jurisprudencia, etcétera, está despegando, aunque parece que todavía tímidamente. Cuando hablamos de prioridades para implementar tecnologías para alcanzar objetivos estratégicos, ¿vale? O sea, lo que se está preguntando es, ¿su empresa tiene cuál es la tecnología que consideran prioritaria para sus objetivos estratégicos? Esto es muy amplio, pero pensemos en una empresa como, bueno, de nuevo, Amazon. ¿Cuál es el objetivo de Amazon? Pues prácticamente distribuir a menor coste, con menos errores y con la máxima velocidad posible. Entonces, ¿cuáles serían las prioridades de Amazon para llegar ahí? Podría consultarse si Internet of Things es su prioridad o si es la inteligencia artificial o automatización de software, ¿vale? O blockchain podría ser automatización dura, robots físicos o realidad aumentada y virtual. Esa pregunta es bastante pertinente, digamos. Por otro lado, si nos preguntamos cuáles son los principales beneficios de automatizar procesos, en azul estamos viendo hasta ahora y después en este violeta nos dan el dato para de aquí a 2 años. La primera entrada de esta lista es la productividad, el aumento de la productividad. Parece que para todo el mundo la automatización es una vía para incrementar la productividad. Es curioso, por encima de muchas otras opciones, aunque a largo plazo sí parece que deja de ser importante. Pero vemos otros objetivos como reducir el error humano, mejorar la consistencia, mejorar la experiencia del usuario, incrementar los ingresos, reducir los gastos operativos, acelerar las innovaciones de productos, mejorar la ventaja competitiva, liberar a los empleados de tareas de bajo nivel y asignarles tareas de alto nivel, lo que lleva a una mayor satisfacción del empleado y mayor compromiso con la empresa. Y mejorar, de nuevo aquí repite la misma cosa, mejorar el compromiso con la empresa y reducir los riesgos laborales, aunque fijaos, esta es la última de las opciones. Y ahora, toda la automatización ¿es fácil de hacer? Bueno, pues vamos a ver qué es más difícil y qué es más fácil. Las dificultades principales encontradas en los encuestados son sobre la privacidad, sobre el despliegue de la tecnología en sí, sobre la falta de talentos y habilidades relevantes y por la resistencia de los empleados. Bien, entonces es interesante porque básicamente estas preocupaciones son las que nosotros tenemos que conocer como ingenieros
para proponer en un comité de dirección de una empresa si vamos a automatizar o no. A veces nos centramos en la tecnología, pensamos, está el robot, lo puedo pagar, tengo la habilidad, tengo la capacidad de programarlo, mi proceso mejoraría mucho y me centro aquí, y entonces se me olvida que al automatizar tengo que conectar. Al conectar tengo que revelar datos. Al revelar esos datos estoy dándole la puerta de acceso a alguien externo a intervenir sobre esos datos, ya sea copiándolos y adquiriéndolos o ya sea incluso influyendo en los procesos productivos. Pues es claro que tenemos que tener en cuenta la privacidad. Por otro lado, igualmente importante es la falta de talentos y capacidades de uso. Esto está claro. Mis empleados pueden saber manejar un proceso manualmente, pueden saber empaquetar, pueden saber usar las cintas transportadoras, pero cuando lo siento a programar se cae la inmensa mayoría de ellos. Y por supuesto la resistencia a los empleados, aunque esto es una cosa que proviene más del pasado. Hoy en día los empleados saben que la automatización está presente en todos los negocios. Vamos a ver la gran pregunta. ¿La automatización desplazará a los seres humanos de la fuerza de trabajo? Pues veamos. Hay un 20% que piensa que sí. Hay un 35% que más o menos está de acuerdo. Yo estoy en ese 35%. Hay un 31% que no está muy de acuerdo con ello y hay un 15% que sí. Fijaos, no hay un consenso sobre si la automatización desplazará la fuerza de trabajo. Bien, hay una última referencia que es este artículo que tenemos aquí. Ya empieza a tener algunos años, yo lo he usado mucho en referencias, en charlas, pero es verdad que debería actualizarme. Pero pocas publicaciones he encontrado tan sugestivas, por lo menos en su título, en los años posteriores. Con lo cual me refiero a 2013, este artículo de Benedict Fry y Michael Osborne, que son dos profesores de la Universidad de Oxford y se encargan de analizar 702 profesiones, dedicaciones industriales que aparecen en los registros y los archivos de la Administración Pública norteamericana. Y basándose en esas estimaciones, observamos que los trabajos pueden ser automatizados o no en función de una serie de características muy concretas. Hay 3 parámetros que son evaluados para cada uno de los proyectos. De los empleos. Uno de ellos es percepción y manipulación. Por ejemplo, la coordinación ojo-mano. Esa variable es muy difícil de automatizar y los trabajos que tengan esa variable muy desarrollada, o sea, que exijan una gran coordinación, tardarán mucho en ser automatizados. El ejemplo estrella en este sentido es el de los cirujanos. Inteligencia creativa es otro aspecto que va a ser difícilmente suplantado por las máquinas en los años inmediatos que vienen a continuación. E inteligencia social, que es la capacidad de negociar, persuadir, empatía, percibir lo que está sucediendo socialmente, etc. Bien, pues voy a detener la grabación esta para no prolongarla demasiado. Esto simplemente es el ordenamiento de los distintos trabajos en función de su probabilidad de ser automatizados, y aquí pues las probabilidades de ser automatizadas las tareas en función de su tipo. Una vez hecho esto,